Queridos hermanos, estamos en el segundo domingo de la Cuaresma, de este ciclo A, donde, como siempre, cada domingo segundo de la Cuaresma meditamos en la transfiguración de Jesús, que tenemos la fiesta litúrgica el 6 de agosto, pero que, como tiene un alto valor de catequesis, este texto sagrado, desde tiempo muy antiguo está en la Cuaresma. Estamos en el ciclo A, meditamos el Evangelio de Mateo, pero además recordemos que hasta el año 1970 el misal tenía un solo juego de lecturas. Ahora tenemos tres, ciclo A, B, C, como tenemos los evangelios sinópticos que traen más o menos los mismos temas, leemos cada año uno. Este año Mateo, el próximo, que es el ciclo B, Marcos, y el ciclo C leemos el Evangelio de Lucas. Pero hasta el año 1970 era el Evangelio este que hemos leído de Mateo y un solo ciclo de lecturas para todo el año litúrgico. Por eso las lecturas de los miércoles y de los viernes que tenemos entre semana también son, junto con los del ciclo A, las lecturas más antiguas del leccionario. Fundamentalmente vienen fijas desde el siglo V, estamos hablando del año 400 de la era cristiana, cuando la Iglesia ya se asienta y la liturgia empieza también, la liturgia latina, a mirar a Roma con sus costumbres y sus estaciones. Anoche comentaba en la misa que esta semana que acabamos de transcurrir, la primera semana del tiempo de la Cuaresma, era de las témporas, donde la Iglesia se unía a la costumbre civil de bendecir la cosecha. Estamos pensando en el hemisferio norte, que es primavera, bendecir la cosecha y también hacer penitencia, pedir cuidar la tierra, que se alejen de nosotros todos los problemas que podemos tener en cuanto al orden espiritual y en cuanto al orden material, también como la peste, que estamos pensando ahora en el coronavirus, si no tiene las dimensiones de la Edad Media, también tiene su preocupación. Y por cierto, también como ahora estamos sobredimensionados en la información, también tenemos un condimento de paranoia, sin minimizar una cosa ni la otra. Al estar tan informados, uno abre la puerta del baño y ya parece que le amenaza el coronavirus. Entonces, tener esa visión también sobrenatural y pedir también, rezar, para que el Señor nos proteja de estas cosas, como por otro lado lo hizo en todos los tiempos y en toda la historia. Y estas témporas de Cuaresma, en la Iglesia antigua también había las ordenaciones sacerdotales que se realizaban el día sábado. Así que también pidamos sinceramente por todos los ministros del Señor. Se hacían todas las ordenaciones, las órdenes menores y las órdenes mayores. Pidamos por todos los ministros del Señor, por el Papa, por los obispos, por los sacerdotes, para que demos siempre fiel testimonio de la verdad. No hace falta confrontar ni pelearse, ni hacer como una pequeña politiquería, por ejemplo, la jornada que estamos viviendo hoy en la Iglesia en Argentina, pidiendo por la mujer y por la vida. Si lo llevamos al plano político, distorsionamos todo. También hoy en Argentina esto es un tema de oración y acompañamos a nuestros obispos que en Luján piden por esta intención. Nosotros creemos fundamentalmente en el don de la vida y en el ciclo propio de la vida. Todos nosotros en algún momento estuvimos en el seno de nuestra madre y me parece que no es un golpe bajo agradecer por esto que las madres de cada uno de nosotros nos dejaron nacer. Fíjense qué simple. También uno maneja lo imposible, porque tal vez muchos de los chiquitos que no llegan a nacer tendrían una mala vida o no existirían, pero no lo sabemos, es un futurible. Todas las personas humanas que estamos hablando de este tema, hemos estado en el seno de nuestra madre y hemos nacido, y esto para bien o para mal, hayamos tenido una vida más o menos difícil o lo que fuere, o una vida bendecida, con más razón tenemos motivos para dar gracias a Dios
y para pedir al Señor entonces la protección y una visión sobrenatural de las cosas. Si el embarazo es un problema de salud, quiere decir que el embarazo es una enfermedad. Entonces, ¿qué problema no tenemos si está con todos los adelantos de la técnica, venimos a pensar y a degenerar estas cosas tan sencillas, sin negar las problemáticas que esto sugiere, ¿no? Evidentemente que por la falta de educación, por la instrumentalización del placer, por una falta de madurez generalizada en la sociedad, muchos de nuestros jóvenes lamentablemente no tienen la madurez requerida y por ahí se encuentran en una situación difícil entre la espada y la pared. Tampoco la Iglesia quiere criminalizar eso, pero también esos jóvenes que tienen esos problemas son frutos también de un embarazo, son frutos también del misterio de la vida que se une a través de un elemento masculino y de un elemento femenino y produce junto con Dios ese milagro que es la vida humana, que tenemos que querer, que tenemos que ayudar y que tenemos que defender en todos los estadios, ¿no? Desde la concepción hasta la muerte natural de las personas. Así que con fe, sin ningún ánimo de polémica, sin ningún ánimo de sacar de contexto un tema que tiene tanta teología y tanta historia atrás de la fe, del camino de la Iglesia, en todos los momentos y circunstancias de la historia, le pedimos al Señor que nos ilumine a todos y que también podamos salir al encuentro de aquel que tiene una dificultad en ese orden o que sencillamente piensa distinto que nosotros. El tema de hoy del Evangelio es la transfiguración. Y el misterio de la transfiguración lo vemos justo en la mitad de la vida pública de Jesús. Jesús tiene que ir a Jerusalén, tiene que ser el Mesías, el elegido, tiene que cumplir la voluntad del Padre, tiene que beber el cáliz. Y siempre a veces surgen las tentaciones del demonio que meditábamos el domingo pasado en el desierto. La tentación de la seguridad, el pan y a mí no me va a pasar nada, convierte estas piedras en pan, tírate del templo porque está escrito que tus ángeles no dejarán que se lastime tu pie, siempre las tentaciones de la seguridad. Y nosotros estamos en un mundo que por definición es inseguro, porque somos frágiles. Si no fuésemos frágiles nadie enfermaría, no tendríamos miedo al coronavirus, nadie envejecería, nadie moriría. Somos frágiles y podemos tener hambre también, podemos necesitar algo, y cuánto a veces necesitamos. Entonces Jesús también, cuando ya comienzan los poderosos del momento, viendo que su predicación molesta, que Jesús no va atrás de una formalidad o atrás de una ideología, sino que Jesús va al núcleo de las cosas, que es el amor a Dios y al prójimo. Por eso hemos meditado también en esta primera semana de la Cuaresma el Sermón de la Montaña, casi desmenuzándolo. Han oído que se dijo, pero yo les digo. Jesús no viene a traer una ley más fuerte jurídicamente, sino que Jesús viene a empujar la ley a la dinámica del amor. Entonces, si alguno te pide el manto o la túnica, ofrécele también el manto. Y si alguno te exige que camines 1 kilómetro con él, camina 2. No niegues al que te pide, etcétera. Todo lo que nos da el Sermón de la Montaña, también mostrando la abundancia, la generosidad de Dios, que vino, que se encarnó y que está haciendo Jesús como verdadero hombre, ese camino de entregarse totalmente a Dios y al Padre para salvarnos, que es lo que vamos a festejar la Semana Santa. Y por eso Jesús, cuando va a cumplir su misión, en esta transfiguración, en el monte Tabor, se encuentra con el Padre en oración y se encuentra con estos 3 testigos privilegiados, Pedro, Santiago y Juan, que ven un aspecto interior de Jesús. No es que Jesús ahí empezó a ser Jesús, Jesús ya era Jesús, pero cuando se pone en las manos del Padre, cuando se abandona a su voluntad, se deshace de todos los apoyos humanos, de las tentaciones que le quiere presentar el demonio, de la seguridad, del pan y de la integridad,
y entonces se descubre y sale esa luz precisamente que tiene como Verbo encarnado. Y Pedro, Santiago y Juan quedan maravillados. Hagamos 3 carpas. Y Jesús conversa precisamente con el núcleo de la fe, con Moisés, que simboliza los mandamientos, y con Elías, que simboliza la profecía. Se confronta Jesús, verdadero hombre, con la palabra de Dios, que pide que sea el Mesías, que obedece, que escucha, que deja salir su ser interior ante la oración y ante la presencia del Padre. Y estos 3 son testigos precisamente de esto, para que no se escandalicen de la cruz, para que no tengan miedo desde que de una perspectiva humana que puede ver la misión de Jesús como un fracaso, como por otra parte ya Pedro había tenido la tentación de pensarlo en el anuncio de la pasión de Jesús después de su confesión de fe. No, Señor, a ti no te va a pasar, va de retro Satanás, dice Jesús, porque esos son los pensamientos de los hombres y no los pensamientos de Dios. En la oración, nosotros confrontándonos con la voluntad de Dios, que pedimos cada día en el Padre Nuestro, nos mostramos desde el interior. Y ese interior es el que en esta Cuaresma tiene que ser más consciente, tiene que escuchar a Jesús, como dice el Padre: este es mi Hijo muy querido, escúchenlo, y sobre todo con la libertad, porque Dios quiere que seamos libres, Dios no nos quiere obligar, con libertad tenemos que aprender a seguirnos, ofreciéndonos, entregándonos totalmente a Él y a nuestros hermanos, a ejemplo de Jesús. Por eso vamos a pedir en este segundo domingo de la Cuaresma este don de dejarnos transfigurar en la oración. 3 semanas en las misas que celebré meditábamos que la oración no es principalmente para pedir cosas. La oración principalmente es para unirnos a Dios. Por supuesto que en la oración podemos pedir cosas y podemos pedir todo, sobre todo cosas buenas, evidentemente, ¿no? Cosas buenas. Pero la oración no es para que tengamos más cosas buenas, sino que la oración es para que seamos más buenos, porque tenemos que ser semejantes a Dios, tenemos que ser perfectos, dice Jesús, como perfecto es el Padre que está en el cielo y que se acerca a todos a través de la misericordia, dando las mismas oportunidades a los justos y a los injustos. Le pedimos a la Madre de Dios, a la Virgen Santísima, a nuestra patrona Santa Inés, que nos acompañe en este tiempo de la Cuaresma. Recemos por la vida, pidamos ser responsables por la vida de cada uno de nosotros, en el sentido de abrirnos a la conversión y a un trabajo sincero por el bien de nuestros hermanos. Que así sea.